Hola, hola, ¿cómo están? Del otro lado, ¿cómo estamos para este segundo video previo al taller de gestión de los miedos? Bueno, voy a empezar este video con otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el peligro que identificas detrás del miedo que experimentas? ¿Cuál es el peligro que identificas detrás del miedo que experimentas? Si decimos que el miedo genera estas respuestas de supervivencia, como decíamos en el anterior video, de paralizarnos, huir o luchar, pelear, tenemos que hablar de ante qué peligro generamos esta reacción de supervivencia, ¿no? Y entonces, el peligro que identifiquemos, podemos darnos cuenta de que es actual o potencial, es decir, un peligro sobre algo que esté sucediendo en el momento o un peligro ante algo que pueda suceder, ¿no? Es decir, lo que nos está sucediendo es lo que nos provoca el miedo o lo que nos puede suceder es lo que nos provoca el miedo. Interesante pensar que la mayoría de los miedos que vivimos en nuestra vida, de nuestra sociedad actual, a diferencia de lo que vivía el ser humano de las cavernas, ¿no?, son miedos ante peligros potenciales. Es decir, nos fabricamos un peligro, puede ser real o imaginado, y hacia eso quiero ir, y entonces reaccionamos con miedo ante ese peligro imaginado, que es potencial. Voy a dar un ejemplo de esto. No es lo mismo el miedo que puede experimentar una persona que está siendo actualmente víctima de un robo que el miedo al potencial peligro del robo. Cuando, por ejemplo, está yendo a una zona oscura, con muy poca gente, ¿no?, muy solitaria, ¿no?, y empieza a, por ejemplo, escuchar pasos, ¿no?, cerca. Ese es otro tipo de miedo. Es decir, no está siendo en ese momento víctima de un robo, pero empieza a experimentar lo que es el peligro de serlo. Y entonces se está anticipando y tiene respuestas anticipatorias para prevenir ese peligro. Bien. Ahora bien, en los dos casos hay un miedo, en uno ante un peligro actual, en otro ante un peligro potencial. Y en los dos se generan respuestas a nivel emocional, a nivel químico, ¿no?, neurobiológico, con respecto a los mecanismos de supervivencia. Ahora, también no es lo único que vamos a considerar, porque también vamos a considerar si los peligros ante los que generamos esta respuesta de miedo son reales o imaginarios. Porque no es lo mismo que la persona crea que puede experimentar un peligro y lo fabrique, a que la persona sepa que puede experimentar un peligro. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Es muy importante identificar esto. De hecho, la ansiedad es un mecanismo de estrés generalizado. Bueno, no quiero hablar tanto de la ansiedad porque estamos hablando de miedo, pero sepamos que el mecanismo de la ansiedad viene del mecanismo del estrés, que viene del mecanismo del miedo, ¿no? Es decir, la respuesta que genera el miedo es la misma respuesta que se genera ante un estrés, ¿sí? El punto es que en nuestras sociedades actuales vivimos más en sensación de peligro potencial y en peligro imaginado que en peligros actuales y reales. Y esto es muy interesante, porque esto es lo que desencadena respuestas de ansiedad. Entonces, la invitación acá es pensar justamente esto. Si tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Yo muchas veces cuando hago consultas, vienen a consulta de coaching algunas personas y me dicen tengo miedo, yo les pido que especifiquen el motivo del miedo, es decir, que me digan miedo a qué, porque un miedo generalizado tiene más que ver con la ansiedad que con un miedo concreto, ¿no? Como no estoy hablando acá de ansiedad específicamente porque quiero acotarlo al miedo, no lo voy a tocar tanto, pero sí son cuestiones que tienen mucho que ver, ¿sí? De hecho, bueno, otro de los talleres que tenemos tiene que ver con la relación que tenemos con el dinero. Hay gente que tiene miedo a no tener dinero cuando lo tiene, o tiene miedo a perderlo cuando lo tiene, ¿no? Todas las relaciones humanas y también con las cosas pueden despertar estos mecanismos emocionales. Acá lo interesante en este sentido es identificar concretamente, primero, si el miedo que estoy experimentando es ante un peligro actual o potencial.
y eso nos va a dar mucha información sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Y luego, si este miedo se basa en un peligro real o imaginado. Porque si muchas veces los miedos se basan en peligros imaginados, tenemos entonces que hacernos la pregunta que voy a hacer en el próximo video, que tiene que ver con a qué recursos afecta, ¿sí? Lo voy a dejar acá en el tintero para el próximo video. Por ahora quiero que nos hagamos esta pregunta. Ejemplo, tengo miedo de no tener libertad económica si, no sé, dejo mi trabajo, ¿no? O perder mi seguridad, mi estabilidad económica si dejo mi trabajo. Una persona que pueda venir con ese miedo. Bueno, yo le preguntaría entonces si cree que ese miedo lo está haciendo, lo está teniendo, lo está fabricando a través de una idea, se lo está generando a partir de una idea, o se lo está generando a partir de cuentas concretas que ya sacó y peligros concretos que quiere evitar, ¿sí? Saber si los peligros a los que creemos que nos enfrentamos son reales o creados, nos dice mucho sobre la estructura del miedo que nos estamos generando. Entonces, yo te diría que hagas una listita cuáles son tus miedos en estos momentos e identifiques por detrás cuál es el peligro. Y una vez que sepas de qué se trata ese peligro, seas sincero con vos mismo, sincera con vos misma, e identifiques entonces si es un miedo que estás creando ante bases de quizás mandatos previos o experiencias previas que no tienen nada que ver con el aquí y ahora, o si son miedos concretos que ya evaluaste, que ya sabes que probablemente puedan generarse como peligros, ¿no? Es muy interesante hacer esta indagación porque nos da un feedback muy concreto sobre si estamos más cerca de una respuesta de ansiedad que de miedo a la supervivencia, digamos, por supervivencia concreta. Pueden ir compartiendo las experiencias, pueden ir compartiendo las conclusiones y también les voy a dejar acá, luego a partir de este video y que habilitemos este video, algunas preguntas para que vayan respondiendo de nuevo, para conocerlas previamente al taller del lunes. Les mando un beso grande y seguimos encontrándonos.